Muy buenas a todos, soy Joaquín Fernández y junto a mi grupo Hidro KWR, conformado por mis compañeros Joaquín Torres y Fernando Saavedra, les presentaremos el siguiente video de cómo determinar el volumen preliminar de un embalse a partir de un río, todo en el contexto de la entrega 1 del ramo de hidráulica aplicada. Para comenzar, se nos solicita como primera entrega del ramo de hidráulica aplicada del profesor Andrés Fernández en analizar de manera detallada y precisa las características de un río de elección, en el cual se estudiará la colocación de un futuro embalse. A modo de introducción, les presentaremos el siguiente organigrama de trabajo, el cual describe de buena manera cómo se distribuyeron las tareas a lo largo de la investigación solicitada. Como se puede ver en pantalla, mi compañero Fernando Saavedra se encargó de la obtención de parte de los datos necesarios para realizar el análisis y además se encargó de la estimación de los datos que no estuviesen disponibles. Mis labores dentro de la investigación se relacionan a la búsqueda y elección de la estación fluviométrica más favorable y completa, además de encargarme de la regulación de datos necesarios. Y por último, mi compañero Joaquín Torres se encargó de parte del cálculo dentro de la metodología y además también de recopilar todos los datos necesarios. Para poder entender de mejor manera todo lo que se explicará a continuación en el video, debemos tener en consideración el tener una noción acerca de los siguientes conceptos claves, donde tenemos lo siguiente. Un caudal se entiende como la cantidad de agua que pasa por un punto específico de un río o canal en un determinado tiempo. Además, se mide en metros cúbicos por segundo. Un embalse se entiende como un depósito artificial que almacena agua a lo largo del tiempo, ya sea para riego, consumo, reserva o energía. Una curva másica es una representación gráfica del volumen acumulado de agua de un embalse a lo largo del tiempo. Un déficit hídrico se considera que ocurre cuando la demanda de agua supera la disponibilidad. Y por último, un volumen acumulado se considera como la suma total de agua la cual ingresa a un embalse a lo largo del tiempo. Como grupo, consideramos la elección y el análisis de la estación fluviométrica llamada Río Yapel en Las Burras, la cual se encuentra en la región de Coquimbo, cercana a la ciudad de Yapel, ya que bajo nuestros criterios no se disponen de grandes cuerpos de agua en la zona superior de la montaña, los cuales pueden llegar a afectar el cálculo de la determinación del volumen preliminar del futuro embalse. Además de considerar que la geografía montañosa del lugar ayudará a dar sostenimiento a la futura estructura. Como se puede ver en pantalla, se marca con un ticket azul donde se encuentra la estación elegida, en concreto en la región de Coquimbo. Además, se aprecia una representación clara y gráfica de la topografía del lugar seleccionado, todo esto mediante la herramienta Google Earth. Muy buenos días a todos, mi nombre es Fernando Saavedra y estuve encargado de la recolección de datos a través del sitio de la DGA y el relleno de algunos datos faltantes. Bueno, como decía, estos datos fueron obtenidos por la Dirección General de Agua o la DGA, que está encargado del Ministerio de Obras Públicas. En esta tabla podemos revisar el caudal medio mensual entregado en metros cúbicos partido segundo desde 1990 a 2005, un periodo de 15 años, desde enero a diciembre, los 12 meses del año. Se le solicitaron los parámetros fluviométricos. En este caso fueron los caudales medios mensuales y están ordenados de manera cronológica. Cabe destacar que se solicitaron 3 veces los datos a la DGA debido a que la DGA nos deja pedir datos cada 10 años y como nos piden evaluar en un periodo de 30 años, debemos solicitar datos 3 veces. A continuación se presentan los caudales medios mensuales ordenados de manera cronológica desde el 2006 al 2020, en cual comprendiendo un periodo de 15 años. El relleno de datos consistió fundamentalmente en encontrar en aquellos datos faltantes, en las listas que nos entrega la DGA. Posteriormente se juntan todos estos datos, estos 30 años, y procedemos a hacer un promedio simple de todo el mes, o sea, los 30 eneros correspondientes de los 30 años. A ese promedio corresponde al valor el cual es rellenado. Gracias a la herramienta de Excel se obtienen los segundos que hay en cada mes, los cuales son relevantes para calcular el volumen del embalse en el periodo que vayamos a determinar.
Posteriormente, usando la fórmula de caudal, la cual nos dice que el caudal es igual a la velocidad partido por el tiempo, se procede a obtener el volumen del embalse en un momento determinado. Posteriormente, para poder obtener la curva másica, debemos acumular estos valores de metros cúbicos en el tiempo. Ya con los volúmenes mensuales calculados anteriormente, lo que procedemos a hacer es sumar todos estos volúmenes de los 30 años y nos da el volumen total de los 30 años, que es el valor que se aprecia en pantalla. Posteriormente, sumamos los segundos totales que transcurren durante estos 30 años. Para eso hicimos la diferencia entre los días que duran 28, 29, 30 y 31 días. Una vez con el volumen total, los segundos que han transcurrido durante estos 30 años, podemos obtener el caudal promedio de entrada mensual en estos 30 años. Que lo que hicimos fue dividir el volumen en el tiempo transcurrido, lo que nos da que el caudal promedio de entrada mensual es de 2,0819 metros cúbicos partido en segundo. El caudal de demanda lo obtuvimos mediante sacar el 90% del caudal promedio de entrada, ya que eso era lo que se nos solicitaba. Una vez con la demanda ya calculada, procedemos con otro procedimiento, otra etapa. Ahora lo que vamos a hacer es obtener la curva másica. Para ello, vamos primero a obtener el volumen acumulado por cada mes. Bueno, como se puede apreciar en la tabla, en la primera columna tenemos los segundos totales que se pueden apreciar, van cambiando, ya que hay meses que, como se mencionó anteriormente, tienen 28 días, otros que tienen 30, 31. En caso de año bisiesto, febrero tiene 29. El caudal de entrada que se puede apreciar ahí no es el caudal que calculamos anteriormente, sino que el caudal que obtuvimos desde la DGA. Bueno, en la tercera columna está el volumen acumulado y básicamente es la multiplicación del caudal de entrada con los segundos totales más el volumen acumulado del periodo anterior. En el primer caso solo sería la multiplicación del caudal de entrada por los segundos totales. En la segunda fila sería el caudal de entrada por los segundos totales más el volumen acumulado en el periodo anterior. Y en la última columna tenemos el tiempo transcurrido en meses, que lo hicimos así para ordenarnos más fácil. Bueno, como se puede apreciar en pantalla, tenemos aquí la curva másica ya graficada, en donde en el eje X está el tiempo en meses, que como se puede apreciar no eran solo los 30 datos que se mostraron en la diapositiva anterior, sino que son más de 360. Y en el eje Y tenemos el volumen acumulado en metros cúbicos. Eh, bueno, para obtener el volumen preliminar del embalse, lo que tenemos que hacer es pensar en los momentos que el embalse más va a sufrir, entre comillas, que sería cuando no llueve y que por lo tanto no se puede rellenar de manera tan rápida. Por lo tanto, la demanda lo secaría, entre comillas. Y para que eso no suceda, para estar resguardados, lo que hacemos para calcular el volumen preliminar es que en aquellos puntos en donde la recta quiebra su pendiente, es decir, va subiendo y se recuesta, cuando se recuesta es porque justamente en esos tiempos llovió poco, ya que no se acumuló mucho volumen como se puede apreciar, trazamos una recta tangente, que en este caso sería la recta azul, como se puede apreciar en pantalla. Posteriormente, la recta va con esta pendiente más recostada y nuevamente vuelve a quebrar su pendiente y toma una más pronunciada. En ese punto también trazamos una recta tangente y entre la recta tangente anteriormente trazada, que sería la azul, y la morada, que sería la nueva, trazamos una recta perpendicular justamente en este punto donde se quiebra la pendiente hacia arriba. Justamente la distancia de esta recta va a representar el volumen acumulado que debería tener el embalse. Como se puede apreciar en la recta, se ven hartos quiebres, pero nosotros decidimos probar con los dos que están marcados, ya que son los dos en donde se aprecia una mayor diferencia. En el primer caso tenemos que X1 es de 710 millones, Y1 es de 410 millones. Por lo tanto, la diferencia, que sería la distancia, nos da de 300 millones de metros cúbicos. En el segundo caso, que sería X2 e Y2,
tenemos que X2 es de 1.200 millones de metros cúbicos aproximadamente, e Y2 es de 910 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, al hacer la diferencia nos da que el volumen preliminar 2 es de 290 millones. En nuestro caso, nos vamos a quedar con el mayor volumen para tener cierta holgura en esos tiempos de sequía o de mayor demanda. A modo de conclusión, tenemos el siguiente cuadro resumen en donde podemos ver el volumen total de agua que transcurre en esta estación durante esos 30 años, los segundos totales que pasaron en esos 30 años, el caudal promedio, el caudal de la demanda y el volumen preliminar del embalse. Muchas gracias por su atención.